La sanación de la mente, por el Dr. Kenneth Wapnick. Prefacio. Este último título de la serie, La práctica de un curso de milagros, se basa principalmente en el seminario que impartí en el 2009, titulado The Unhealed Healer, el sanador no sanado. Refleja el tema mente y cuerpo que se repite en mis enseñanzas. También está directamente relacionado con un seminario de fin de semana que di en el año 1990 en nuestra antigua sede de Roscoe, en el estado de Nueva York. Se titulaba Healing the Unhealed Healer, sanar al sanador no sanado. Dicho seminario se configuró con comentarios detallados de cada una de las líneas de la sección del texto El sanador no sanado. En el seminario del 2009 hice referencia a esa interesante sección, pero enfocándome más en la relación entre cuerpo y mente, en lugar de en el contenido del texto en sí. El tema de mente y cuerpo puede reformularse como el tema de forma y contenido, tantas veces comentado en un curso de milagros. El ego se preserva a sí mismo haciendo que nos identifiquemos con la forma física externa a expensas del contenido de la mente. En el contexto de este libro vemos el ingenio del ego al hacer que nos concentremos en los síntomas externos de la enfermedad y consideremos que la mejoría del síntoma constituye la verdadera sanación. Sin embargo, esta sólo viene cuando dejamos que el auténtico sanador redirija nuestra atención hacia el síntoma de culpabilidad en la mente. Al hacer esto, nuestras mentes no sanadas se limpian de la creencia errónea en la realidad de la culpabilidad, liberándonos para convertirnos en sanadores sanados. El ego, la parte de nosotros a la que le gusta estar separada y ser especial, teme que el poder de la mente reconozca su error original y continuado de escogerlo a él como su maestro en lugar de al Espíritu Santo. Para poder defenderse contra la autocorrección de la mente, lo que significaría su final y el de la existencia individual, lleva a cabo su estrategia de inconsciencia, fabricando un mundo, macrocosmos, y un cuerpo, microcosmos, y después, haciendo que olvidemos lo que había hecho, hace de nosotros criaturas sin mente, sin ninguna esperanza de la auténtica salvación, que se produce cuando retornamos a la mente y escogemos de nuevo. Bien, el presente libro incluye preguntas y respuestas procedentes del primer taller, algunas del seminario, una pregunta que se hizo en el 2010 en una clase de tipo academia titulada The Way to Remember God, la manera de recordar a Dios, y una serie de preguntas sobre un tema común que se hicieron en una clase del 2006 titulada The Imperfection in the Godhead, Fact or Fiction. La imperfección de la divinidad, realidad o ficción. De hecho, toda la segunda parte del libro trata de estas preguntas, lo que permite ahondar más en el diálogo sobre un tema que es absolutamente fundamental en las enseñanzas de un curso de milagros y que puede resumir sucintamente como sigue: la mente no está en el cuerpo está en la mente. Esto refleja el importante principio de las ideas no abandonan su fuente y constituye la base para una verdadera sanación. Cuando este principio no se reconoce ni se comprende, se vuelve inevitable la equivocación conocida como hacer real el error. El enfoque del sanador se ha desplazado de la mente al cuerpo, haciendo que la sanación resulte imposible, puesto que sólo la mente necesita ser sanada.
porque sólo la mente está enferma. Nuestro reconocimiento de que la enfermedad y la sanación se encuentran sólo en la mente es uno de los propósitos principales del curso, pues es la base del perdón. El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes a comprender este proceso, que es una parte significativa del viaje de sanación que emprendemos con Jesús. Hemos continuado con la costumbre habitual en esta colección de editar los extractos para mejorar la legibilidad, pero nunca en demasía, para que no se pierda la naturaleza informal de las clases. Siempre supone un reto mantenerse en el buen lado de la fina línea que divide lo formal de lo informal. Esperamos haberlo conseguido. Como en todos los libros de esta colección, La práctica de un curso de milagros, espero que esta obra ayude a los estudiantes de un curso de milagros a escoger la curación de sus mentes, permitiéndoles convertirse en sanadores sanados, que extienden el amor sanador que ahora ellos han aceptado para sí. Agradecimientos. Estoy profundamente agradecido a Rosemary Losaso, directora de publicaciones de la Fundación durante tantos años, que ha vuelto a demostrar su extraordinaria habilidad para agrupar las partes de los diversos talleres en una totalidad que presenta un tema unificado. Como siempre, ella ha cuidado del libro desde que era un concepto hasta el producto terminado que ahora tienes en tus manos. Ya he comentado anteriormente la inspiración de mi esposa Gloria, que desembocó en esta colección de pequeños libros. Ahora extiendo expresamente mi gratitud por la sanación de la mente, pues, después de asistir al seminario del 2009, Gloria insistió en que lo convirtiéramos en libro. Lamentablemente, otros proyectos lo precedieron, pero estoy satisfecho de que la insistencia de Gloria por fin haya conducido a la publicación del libro. Estaré por siempre agradecido por su perceptivo y perspicaz trabajo editorial que ayuda a asegurar la calidad de este y de mis otros libros. Gloria ha sido mi fiel y amorosa compañera, no sólo a lo largo de 30 años de matrimonio, sino también en la dirección conjunta de la Fundación, que lleva existiendo casi el mismo tiempo. Además de ser la inspiración para la Fundación, ha sido la luz que la ha guiado desde sus incipientes comienzos en un pequeño garaje habilitado y que la sigue guiando hoy en día. Primera parte. 1. Introducción. El sanador no sanado. El título original del taller en que este libro se basa también es el título de una sección en el capítulo 9 del texto. Curiosamente, es el único lugar del curso donde Jesús se refiere expresamente a algo distinto del enfoque principal de la culpabilidad y el perdón. Aquí habla de psicoterapeutas y teólogos, utilizando a cada uno de ellos como ejemplo del plan del ego para el perdón, uno de los temas relevantes del capítulo 9. De hecho, la sección anterior se llama El plan de perdón del Espíritu Santo. Jesús usa esas dos disciplinas, psicoterapia y teología, para demostrar la equivocación conocida como hacer real el error. Si el curso creyera en el pecado, eso sería un pecado. Ambas disciplinas tienen el propósito de ayudar, pero acaban convirtiéndose en parte del problema. Se supone que el terapeuta sana la mente o psique, pero la mente no se concibe tal como se concibe en el curso. Hablaremos de ello más adelante. El terapeuta diría que los contenidos de la psique son reales y son horribles. En el contexto de estos comentarios, la psicoterapia hace referencia al psicoanálisis. Esta es la única forma de terapia que Helen Schucman estudió y que realmente conocía. Recordemos que ella escribió el curso en la década de los 60.
antes de que emergiera la actual plétora de modalidades terapéuticas. El error consiste en considerar que los contenidos del inconsciente o de la psique son reales y luego tratar de hacer algo al respecto. Los teólogos y las personas involucradas en el camino religioso en general tratan de sanar nuestro pecado y de reconciliarnos con Dios. En este contexto, la equivocación consiste en hacer real el pecado, mientras que, en cierto sentido, un curso de milagros dice que el sistema del ego se basa en el pecado original. También enseña de manera inequívoca que nunca ocurrió. El problema consiste en creer que se cometió un pecado que en realidad nunca sucedió. Volveremos a esto más tarde. En las religiones bíblicas como el judaísmo y las múltiples formas del cristianismo, al pecado original se lo considera como una verdad ontológica. Recordemos que en la Biblia el pecado es tan real que provoca la reacción del mismo Dios. Simplemente tienes que leer el capítulo 3 del Génesis para comprobar la respuesta colérica de Dios. El pecado en contra del Creador, la desobediencia de Adán y Eva, es decir, la separación y la oposición a la voluntad de Dios, es muy real y conlleva consecuencias desastrosas. El núcleo de esta sección del texto, que es el meollo de todo el curso, se centra en hacer real el sistema de pensamiento del ego. El ego afirma que nos separamos de nuestra fuente al creer en ese error original y en todas sus variantes, ramificaciones, permutaciones y combinaciones. El curso lo denomina magia a cualquier cosa que hagamos para deshacer el sistema de pensamiento de separación del ego después de haberle dado realidad. Esto incluye todas las relaciones especiales, todas las maneras que tenemos de hacer real el cuerpo y de hacer reales nuestras relaciones con otros cuerpos, ya sea como fuentes de placer o de dolor. Todas ellas no son más que distintas formas de defenderse de la premisa subyacente de que la separación de Dios y de su amor verdaderamente ocurrió. La corrección de esto, aquí básicamente os estoy dando una visión general, luego ahondaremos, es despreocuparnos de las formas que el pecado adopta, porque no son el problema. El problema es que nosotros, como mentes tomadoras de decisiones, hemos dado realidad al pecado, por eso que no hay grados de dificultad en los milagros. Cada milagro, que por supuesto no tiene nada que ver con algo externo, es la corrección de la mente por su creencia de que la separación de Dios es un hecho. No tiene importancia que hayamos expresado esta creencia de billones y billones de formas, ninguna de ellas constituye el problema. Esta es la razón por la que Jesús anuncia repetidamente que es un curso simple. De hecho, la primera sección del último capítulo del texto se denomina la simplicidad de la salvación. Lo que es verdad, y lo falso, falso es, y no hay nada más que decir. El significado de aplicar este curso a nuestra vida diaria, el propósito de desarrollar una relación con Jesús, el Espíritu Santo o cualquier otro símbolo de una presencia sin ego en nuestra mente es que retornemos a la mente, de modo que podamos volver a examinar la creencia original de que la separación fue un suceso real. Si no confrontamos y deshacemos esta creencia original, nos convertimos en sanadores no sanados, y nada de lo que hagamos será de ayuda. Por eso, decimos que las mentes de los terapeutas y de los teólogos no son mentes sanadas, pues no han aceptado dentro de sí mismo el hecho de que la separación es una ilusión. Entonces, es inevitable que todo lo que hagan esté contaminado con esa falsa creencia que interfiere directamente en su trabajo de sanación.
Parte 2. Forma y contenido. De lo que trata la sección del sanador no sanado y también un curso de milagros en sí, es de ir más allá de la forma para llegar al contenido. Forma y contenido es uno de los temas principales de este curso. La forma es cualquier cosa que tenga que ver con el comportamiento, cualquier cosa que ocurra en el universo material, que incluye al cosmos en su totalidad, nuestra galaxia, las galaxias más allá de esta galaxia, cualquier cosa que tenga materialidad. Para resumirlo en una frase, la totalidad del universo fenoménico. Por lo tanto, forma es cualquier cosa que esté en el mundo. Esto incluye el mundo personal, lo que consideramos nuestra vida individual que empieza con la concepción, luego viene el nacimiento y después las diferentes etapas de desarrollo hasta culminar con la muerte, cualquier cosa que el cuerpo piense, sienta, diga o haga. El contenido es exclusivamente de la mente y solo tiene dos componentes: el sistema de pensamiento del ego de culpabilidad, pecado, miedo, ataque, juicio y muerte, y el sistema de pensamiento de corrección que ofrece el Espíritu Santo de perdón, sanación, paz y amor. Estos son los únicos dos contenidos. Esta es la razón por la que Jesús nos dice que todo es muy simple. Incluso en algunos lugares del libro dice que es fácil. En este punto es cuando muchos de nosotros, si no lo hemos hecho ya, le arrojaríamos el libro. Recuerdo que hace muchos años, probablemente mucho antes de que vosotros hubierais nacido, alguien nos escribió y nos dijo: «Pensé que os gustaría saber cuánto tiempo tarda el curso en bajar por el retrete». Nos lo dijo, pero no nos dijo el importe de la factura del fontanero, porque en aquella época el curso se componía de 3 volúmenes de tapa dura. Bien, en cualquier caso, ciertamente no nos resulta fácil. Pero lo que lo hace fácil es reconocer que hay solo un problema y una solución, tal como el libro de ejercicios dice en la lección 80. Cuando finalmente lo pillas, todo se hace realmente fácil. Tu vida entera se torna fácil. Contemplarás fácilmente incluso las circunstancias más trágicas que te puedan ocurrir a ti o a los tuyos en tu vida personal y también en el mundo, aunque el mundo las considere trágicas. Superarás todo el dolor sin dificultad cuando reconozcas que nada en el nivel de la forma constituye el problema, nada en el nivel del cuerpo es el problema. Cuando un curso de milagros habla del cuerpo, siempre se refiere al cuerpo físico y al psicológico. Esta distinción nunca se hace específicamente. No obstante, conforme lees el curso, reconoces que no sólo está hablando de la experiencia física del dolor, sino también de la experiencia psicológica o emocional de sufrimiento y dolor. Insisto una vez más, nada en el cuerpo es el problema. De hecho, todo lo que experimentemos en el cuerpo es una distracción del problema real, la decisión de la mente a favor del maestro equivocado. Subapartado: un problema, una solución. Esto nos conduce de nuevo al comienzo, cuando la diminuta idea loca pareció emerger en la mente del Hijo de Dios, la diminuta idea loca de que el Hijo de Dios podría estar separado de su fuente, que es la perfecta unidad y el perfecto amor. Evidentemente, si la separación de la perfecta unidad fuera posible, ésta no podría seguir siendo perfecta, y si no hay perfecta unidad, no puede haber Dios. En un curso de milagros, a Dios se lo define como perfecta unidad, amor y plenitud, lo que significa que su esencia y realidad como espíritu puro es indivisible, inseparable e indiferenciada, y perfectamente plena, tal como lo es su Hijo único. Texto de un curso de milagros.
No hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado de él. Por lógica, y el sistema de pensamiento del curso es muy lógico, basándonos en el párrafo anterior, se deduce que Padre e Hijo, Dios y Cristo, causa y efecto, no tienen ningún sentido. Son conceptos dualistas que tienen sentido para nosotros, que vivimos en un mundo dualista en el que el concepto de Padre e Hijo nos es muy familiar. Este no es el caso en el cielo. Me gustaría señalar que aun cuando el curso utiliza el lenguaje trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el Hijo no es Jesús, sino el Cristo que somos todos, se dice muy claro que no hay Trinidad, puesto que Dios es el primero en la Santísima Trinidad, y no existe un segundo ni un tercero. La perfecta unidad no puede tener segundo ni tercero. Por lo tanto, en verdad no hay Trinidad. No hay lugar donde el Padre termine y el Hijo empiece como algo separado de él, el estado de perfecta unidad. Por lo tanto, la diminuta idea loca de que podríamos estar separados de nuestro Creador y Fuente es imposible. Pero una vez que esta idea pareció haber surgido en la mente, nos la tomamos en serio y el nos, al que hago referencia, es el Hijo colectivo y separado. Esto es antes de que existiera un mundo de diferenciación y de fragmentación. Había un solo Hijo que, llevado por el sistema de pensamiento delirante de su demencia, creyó que se había separado de su fuente. Sin embargo, esta creencia no puede constituir el problema, puesto que nunca ocurrió. ¿Cómo podría ser el problema lo que nunca ocurrió? El problema es que creímos que ocurrió, lo que significa que no es el pensamiento de la separación lo que constituye el problema, sino la creencia en él, como nos señala un pasaje al final del capítulo 27. Una vez que creímos que había ocurrido, hicimos de ello un grave incidente, le dimos un nombre, el más grave que alguien pueda dar a algo en este mundo: pecado. Sucedió algo muy terrible y horroroso, destruimos la perfecta unidad, y todo porque creímos que existíamos y queríamos esa existencia sin que nos importase cuál fuera el coste ni para quién. Este es el principio de la mitología del curso. Es importante comprender que esto es un mito, describe algo que nunca ocurrió, pero lo describe de una manera que podamos entender, puesto que comprender lo que fue el error original nos ayuda a lidiar con todos los errores en nuestra vida cotidiana. Si este curso no se puede vivir, si no se puede practicar y aplicar sus principios, no tiene ningún significado. El mito solo es necesario para ofrecer un marco de referencia dentro del cual podemos darle cierto significado a una vida intrínsecamente demente y que literalmente no tiene sentido. ¿Cómo podría tener sentido la vida fuera del cielo? Aquí todo intrínsecamente carece de sentido, puesto que está separado del verdadero significado. Eso es lo que quieren decir las primeras lecciones del libro de ejercicios, empezando por la primera, que enseña que nada en este mundo significa nada. Nada en este mundo significa nada porque es un mundo sin significado. Ahora bien, tiene el significado que el Espíritu Santo le otorga, como comentaremos más adelante, y dicho significado es que el mundo es una escuela, pero en sí el mundo carece intrínsecamente de significado porque se ha erigido o creado en falso sobre un pensamiento que en sí carece de significado, puesto que está separado del significado verdadero. El problema es que nos lo hemos tomado en serio. Decimos que la separación ha ocurrido, y no sólo ha ocurrido, sino que ha tenido efectos verdaderos. Todos los acontecimientos que pasan en el mundo son los efectos reales de aquella diminuta idea loca, cuando nos creíamos separados de nuestra fuente. El cosmos
es el efecto en el nivel macrocósmico y el cuerpo es el efecto en el nivel microcósmico. El problema no es la diminuta idea loca, el problema tampoco es el llamado pecado en contra de Dios, hacer añicos la perfecta unidad. Tampoco es la crucifixión del Hijo de Dios, que, dicho sea de paso, se convirtió en el fundamento del mito cristiano de que nosotros crucificamos a Cristo, el nombre que el curso da al Hijo de Dios. Nada de esto es el problema. El problema es que nos lo creímos y pensamos que en verdad había sucedido. Esta distinción es fundamental, puesto que va al corazón de la situación del sanador no sanado, que cree que hay un problema. A Freud, a pesar de toda su inteligencia y genialidad, se le escapó este importante punto. De hecho, se podría decir que incluso siendo ateo, estudió el problema religiosamente. El problema de la culpabilidad nunca ocurrió, pero él pensaba que era real. Nadie ha escrito con tanta lucidez el funcionamiento del ego al que él denominaba la psique o el inconsciente. La cuestión es que allí no había nada con lo que trabajar. Muchos me habéis oído citar lo que Jesús dijo a Helen cuando canalizaba el curso. Bueno, nota, Helen era básicamente freudiana, como Bill. Freud sabía reconocer algo malo cuando lo percibía, solo que no sabía que las cosas malas no existen. Esta línea es un resumen perfecto de la brillante creatividad de Freud y de su extensa contribución, pese a que su visión de la mente era muy limitada. Detectaba algo malo cuando lo veía, conocía el sistema del ego por dentro y por fuera, pero no sabía que el sistema de pensamiento del ego no existe. Por eso, el curso explica que no tenemos que analizar el ego. Muy importante. Hay una línea importante del texto que dice: el ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Bien, el ego analiza, estudia y trata de encontrarle sentido a su propia existencia. Todo lo que el Espíritu Santo hace es aceptar que una ilusión es una ilusión y que sólo es un ligero velo que esconde la verdad de nuestra realidad. Hay un pasaje que se entiende como una crítica a la práctica del psicoanálisis, donde Jesús nos dice que no tenemos que seguir todas las tortuosas rutas que el sistema de pensamiento del ego toma. Esto es justamente lo que hizo Freud. El argumento de la sección El sanador no sanado es el siguiente: lo que nos hace sanadores no sanados es que no reconocemos que lo que tiene que ser sanado, cambiado o comprendido no es el ego. Lo que debe sanarse es la creencia de la mente en el ego. Lo repito, lo que debe sanarse es la creencia de la mente en el ego. Esta distinción no es sutil y necesita ser reforzada continuamente en nuestra conciencia. El curso entero depende de que comprendamos esta distinción. Este es el significado de esta línea que muchos estudiantes conocen muy bien. Texto del curso. No trates, por lo tanto, de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar de mentalidad acerca de él. Bien, el problema no es el mundo. ¿Cómo puede ser un problema lo que no existe, puesto que proviene de un pensamiento que tampoco existe? El problema es que creemos que existe, y esa creencia está en la mente tomadora de decisiones. El curso nunca utiliza el término tomador de decisiones, excepto en una referencia que dice que el cuerpo no es el que toma las decisiones, pero es un término que puede ayudar a señalar hacia esa parte de la mente que siempre está eligiendo entre la interpretación del ego, de la diminuta idea loca, y la interpretación del Espíritu Santo o Jesús, y ese es el papel del tomador de decisiones. Como un único hijo, tomamos colectivamente la decisión errónea, nos creímos la mentira del ego, la mentira que dice que la separación de Dios ocurrió. Y una vez que nos la creímos, salimos corriendo, pues teníamos que defendernos de ella. Por último, fabricamos un mundo,
y luego un cuerpo como defensa máxima contra las consecuencias del pecado, y de ellas la principal es que merecemos ser castigados. El tercer capítulo del Génesis es una maravillosa descripción del nacimiento del ego. Cuando lo leemos, resulta obvio que un curso de milagros y la Biblia no son compatibles de ninguna manera. A partir de ahí, todo lo que está en la Biblia, hasta el libro del Apocalipsis al final del Nuevo Testamento, se basa en este capítulo, que nos ofrece el relato de Adán y Eva comiendo el fruto prohibido. Por cierto, nunca se dice que fuera una manzana. Entonces se dan cuenta de que Dios anda por el jardín y sienten terror de que Él los castigue. Debido a su sentido de culpa por haberle desobedecido, huyen y se ocultan entre los arbustos. Inmediatamente asocian su pecado con la sexualidad y cubren sus partes íntimas. De aquí el cristianismo deriva el pensamiento de mente que consiste en relacionar la sexualidad con el pecado. Acto seguido, Dios los encuentra. El resto del capítulo, que tanta gente considera teológicamente correcto, trata del castigo de Dios. De ahora en adelante sus hijos pecadores sufrirán y morirán, sus descendientes nacerán del dolor y así sucesivamente. La muerte no existía antes de que Dios pillara a los dos pecadores. Para empeorar aún más las cosas, Dios los destierra para siempre del jardín, los expulsa a patadas del cielo y luego hace que unos ángeles con lanzas flamígeras monten guardia para asegurarse de que nunca puedan regresar. Bien, el resto de la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, se fundamenta en el pecado y en el demente plan de Dios para la salvación de su pueblo, que son los descendientes de los dos pecadores originales. Pienses lo que pienses de la Biblia, por favor, no digas que es como el curso, o que el curso es como la Biblia, es como el agua y el aceite, o mejor aún, es como comparar el día y la noche. Son de distinta naturaleza. Este capítulo del Génesis cree que la separación de la voluntad de Dios sucedió realmente y supuso un hecho tan grave que incluso él se dio cuenta. Ese es el detalle del autor. Dios se percató del pecado y se lo tomó tan a la tremenda que se puso en pie de guerra. Me gusta recalcar que si estáis buscando un prototipo de sobreactuación, el ejemplo por excelencia es el Dios bíblico. Está claro que tiene una reacción excesiva. El padre más abusivo del mundo no le llega ni a los talones de la ira de Dios, y todo eso por nada. Es Dios quien tiene el problema de autoridad. Se desafía su autoridad y se pone a tono vengándose. Por lo tanto, nunca te metas en líos con los poderosos, porque cuando sientan que se cuestiona su autoridad, la usarán contra ti. Una vez más, el prototipo es Dios. Todo se basa en la creencia de que la separación de Dios, denominada pecado, realmente ocurrió y fue muy grave. Sin embargo, lo cierto es que nunca pudimos separarnos. Esto es lo que un curso de milagros llama el principio de la expiación, el principio de la corrección del Espíritu Santo, que se encuentra en la mente correcta. Recuerda que en este punto de nuestro mito no existe el mundo, ni el cuerpo, ni el cerebro. Por favor, no relacionéis la mente errónea y la mente correcta con el predominio del hemisferio izquierdo o derecho del cerebro. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Una persona puede tender a utilizar más el hemisferio izquierdo y estar en la mente correcta, o usar el hemisferio derecho y estar en la mente errada. La mente y el cerebro no tienen nada que ver. El cerebro no es la mente y la mente no es el cerebro, aunque las decisiones de la mente se reflejan en el cerebro. El problema es que nos tomamos la separación en serio y creímos que Dios iba a castigarnos por haberla llevado a cabo. Por lo tanto, para escapar de su furia, por supuesto que totalmente inexistente, fabricamos un mundo en el que poder escondernos. Un mundo que es el opuesto al cielo. Así, todo lo que el cielo es, el mundo
no lo es. El cielo es el inmutable e indiferenciado, el hogar eterno del perfecto amor, la perfecta unidad y la perfecta plenitud. Aquí todo es exactamente lo opuesto, porque el yo del ego es lo opuesto al glorioso ser que Dios creó. Habiendo fabricado este mundo y creyendo mágicamente que aquí podríamos escondernos de Dios, nos fragmentamos en billones y billones de pedazos, cada uno alojado en un cuerpo. Nuestra charla se limitará al Homo sapiens, aunque esto sería aplicable a cualquier otra forma material del universo. A partir de aquí, el cuerpo se convirtió en la manera de defendernos de la mente, donde Dios nos destruiría. En otras palabras, la mente se convirtió en un campo de batalla en el que estábamos en guerra contra Dios. Recordad que el Dios verdadero no sabe nada de esto. Nos escondemos de Dios escapando aparentemente para refugiarnos en un mundo y en un cuerpo. Entonces, el cuerpo, el hogar de la relación especial, se convierte en el principal medio para defendernos de la ira de Dios. Desplazamos nuestra creencia en la ira de Dios hacia todos los demás. Por eso es que el curso dice que el problema de autoridad es la raíz de todo mal, y no el dinero, como dice la Biblia. Originalmente el problema de la autoridad es con Dios, y luego nuestra vida se desplaza a todas las demás autoridades. Sin embargo, el problema nunca es con nadie aquí, nunca tenemos un problema con Dios. No hay ningún Dios que esté enfadado, ninguno contra quien se haya pecado. Existe solo un Dios de amor y unidad, cuya realidad ni siquiera está muy por encima de este mundo, puesto que su ser no tiene nada que ver en absoluto con este mundo. Esta es la razón por la que Jesús dice que el amor no es posible aquí, donde siempre se expresa de una persona a otra o de una persona a un objeto, sustancia, actividad, causa o libro, especialmente si tiene la tapa azul. Eso no es amor. No puede ser amor si es desde una persona a otra, porque eso es dualidad. El amor es unidad no dualista. Lo que es posible en el mundo, como dice el curso, es reflejar el amor del cielo, y este es el significado del perdón. Fabricamos el mundo y el cuerpo como defensas contra un pensamiento que nunca ocurrió. Cuando te das cuenta de esto, comprendes por qué Jesús nos dice una y otra vez en sus enseñanzas que deberíamos reír y mostrar una dulce sonrisa. No debemos tomarnos nada de este mundo en serio, en el sentido de que ejerza poder sobre nosotros. Debemos hacerlo así porque, literalmente, el mundo fue hecho como defensa contra algo que nunca sucedió y es simplemente absurdo. Uno de los mayores chistes de la historia del mundo es que hemos denominado al ser humano Homo sapiens, que significa hombre sabio, hombre, en el sentido de la especie, no en el género. ¿Cómo podríamos ser sabios si continuamos tratando de resolver el problema del cuerpo y del mundo cuando ninguno de los dos existe y ambos se fabricaron para defendernos de un pensamiento que no existe y de un Dios que tampoco existe? Difícilmente se podría decir que esto sea sabio, pero dada la arrogancia del ego, nos llamamos Homo sapiens. Bien, los que conozcan la brillante sátira de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, recordará que él hizo sabia la especie del caballo, a la que nombró Howings. Los Homo sapiens se convierten en yahoos, el origen de yahoo.com, criaturas que no saben nada, pero nosotros creemos que sabemos. En realidad, creemos comprender el significado de nuestras vidas. Pensamos que sabemos cómo obtener placer y evitar el dolor, cómo alcanzar la felicidad y el éxito aquí. Y hay tantos cerebros sabios que nos dicen cómo hacerlo. Sin embargo, ninguno de ellos sabe nada en absoluto, porque creen en la realidad de lo que no existe. La única manera de encontrar auténtica paz y de tener verdadera felicidad y placer
es retornar a nuestras mentes y elegir de nuevo al maestro de la cordura en lugar de al maestro de la demencia, al maestro de la risa apacible y no al maestro que se toma las ilusiones tan en serio. Para aplicar este pensamiento en la vida cotidiana necesitamos observar cuán en serio nos tomamos todo lo que sucede aquí, con qué seriedad vemos las noticias, lo que ocurre en nuestra vida personal, en el trabajo, en la familia, en el cuerpo, y nuestra búsqueda de objetivos, pues realmente creemos que obtenerlos nos brindará algo que queremos si necesitamos. El único valor que tiene este mundo y el único valor que nos ofrecen nuestros cuerpos y experiencias es que son la escuela donde aprendemos que somos mentes y no cuerpos, que habitamos un mundo de pensamientos que provienen de la mente, no el aparente mundo de la realidad externa. Este es el único valor. Decimos que este curso no es para los jóvenes, puesto que, por lo general, pasamos la primera parte de la vida aprendiendo a gestionar el mundo y nuestros cuerpos, a obtener placer y evitar el dolor, a establecer relaciones con otros cuerpos y en ocasiones a formar familias, conseguir una educación, obtener trabajo y así sucesivamente. Todo esto es muy importante para poder sobrevivir en el mundo. Sin embargo, una persona no puede hacer todo esto y al mismo tiempo creer que el mundo es una ilusión. Por eso, normalmente, hasta que no hemos avanzado un poco en nuestro recorrido en la vida, por lo general alrededor de los 30, unas veces antes, otras después, no nos damos cuenta de que, como dice el libro de ejercicios, el mundo que veo no encierra nada que yo desee. Entonces, reconocemos cuán demente es este mundo, que aquí no funciona nada por mucho tiempo. Relaciones, cuerpos, automóviles, ordenadores, gobiernos, la bolsa, el clima, nada funciona. El mundo no puede funcionar, pues deriva de un pensamiento de mente que tampoco funciona.